Muy buenas noches, bienvenidos todos de nuevo a bordo de la Pulsar Paradise en un nuevo podcast de Cosmoversus y en esta ocasión tenemos de invitado a Santiago Fernández Santos, que es escritor. Buenas noches, Santiago, ¿qué tal? Buenas noches, estoy súper honrado de subir a bordo de la Pulsar Paradise. Me ha costado un poco la descompresión, pero vamos, en un rato ya me he habituado a la gravedad cero, me he puesto las botas magnéticas y estoy bien pegado al suelo y seguro. Y muy Vamos, contento de estar aquí. como si lo hubieras hecho toda la vida, ¿verdad? Sí, exactamente. Como montar en bicicleta. Bueno, pues Santiago, entre otras cosas que nos va a comentar, es el autor de una saga que se llama la saga de Arniayan. Creo que lo he dicho bien porque a veces me cuesta un poco. Sí, sí, Y sí. de momento son dos libros que has editado bajo el título de La danza de Azulay y Judas, dagas y dudas. Pero vamos a ir, si me permites, un poquito después con tus novelas, porque quiero que nos hables un poco del personaje de Arniayan y de lo que tiene en común contigo, porque trabajáis en la Biblioteca Nacional de Madrid. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo es este trabajo, Santiago? Porque, no sé, siempre he tenido mucha curiosidad y después de leer la primera parte de la saga, me puedo hacer una idea. Sí, sí. Mucha gente me pregunta, pero ¿este es un alter ego tuyo o tal? Y bueno, realmente el personaje de Ernie Allan está inspirado en el yo de cuando entré a trabajar en la Biblioteca Nacional, el yo de cuando tenía 30 años, y realmente tampoco soy yo. Digamos que es un personaje inventado sobre cosas a lo mejor que me gustaría ser y tiene parte de mí y parte de lo que yo fui en esa época en la que entré a trabajar en la Biblioteca Nacional. Fue una época en la que yo me independicé del hogar familiar, me fui a vivir a un piso en Lavapiés y ahí descubrí un mundo maravilloso porque el barrio de Lavapiés es un poco como el Montmartre de París en cuanto a... En esa época, ahora ya cambia un poco, pero ahí vivían los músicos, los actores, los artistas. Había como una bohemia ahí muy, muy especial, el tema de la danza también, de la danza conta. Y viví todo eso y empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, que yo siempre he amado los libros, escribo cosas desde los 8 años y cuando llegué allí, pues claro, se me abrió un mundo, porque para el que no lo sepa, en la Biblioteca Nacional se conserva todo lo escrito en España y sobre España, en todo el mundo, desde siempre. Entonces, claro, estar en estanterías de hasta 30 metros, como hay en Alcalá de Henares, de libros, pues para alguien que le gusta la literatura es una locura, es una maravilla. Sí, porque describes bastante bien, sobre todo en La danza de Azulay, que es la Ujú. primera parte, describes bastante bien lo que es ese trabajo. Y por otro lado, un poquito los entresijos, ¿no? Y bueno, la estructura también de las zonas donde trabajas. Sí, el universo que bulle ahí dentro, porque la verdad es que no es solo todo el material bibliográfico que allí se conserva, sino también toda la gente que va allí a consultar libros. Investigadores, hispanistas, escritores. Hay una fauna de lo más, que también lo reflejo en las novelas, de lo más variopinto, efectivamente. Y eso es, digamos que yo cuando empecé a trabajar, trabajaba en el Salón General de Lectura, que es donde se sirven los libros, y es una ventana al conocimiento de las personas también y de la gente tan curiosa y variopinta que va por allí, como por ejemplo Pepe Nieves, Joseph Snow, que es un hispanista de Atlantic City que lleva, eh, pues no sé si lleva 40 y tantos años en el mismo pupitre estudiando la Celestina. O sea, es un lugar súper curioso e inspirador.
Y eso fue lo que me digamos, impulsó a empezar a escribir esta novela, que en un principio iba a ser una novela sola, pero bueno, luego vi que el universo real e imaginario también, porque también hay mucho de magia en mis historias, pues podía dar muchísimo más de sí. Claro, y bueno, vamos a aclarar al público que bueno, las historias de estos libros contienen todas algún tipo de misterio, mezclados también con la historia de España. También el robo de un libro en la segunda parte, un libro muy importante, muy clave. Y claro, por eso quería que conocieran un poquito también tu faceta de bibliotecario de esta biblioteca, porque es algo muy especial, ¿no? Supongo que no es un trabajo común como puede ser una biblioteca de barrio. Sí, efectivamente, el trabajo en una biblioteca nacional no es el mismo de una biblioteca pública. El público es diferente, el material, hay mucho fondo antiguo, normalmente el fondo no se puede sacar de la biblioteca, entonces eso hace que se cuide todo, la seguridad también. De hecho, casualmente, justo después de publicar la segunda novela que trata sobre el robo de un importante libro, ocurrió, no sé si te acuerdas, el descubrimiento, el destape, digamos, del robo del Siderius Nuncius, un manuscrito de Galilei, justo en esa época, que realmente esa historia también da para una novela. Y esas historias son reales y la verdad es que es muy inspirador todo el entorno y todo lo que es el mundo de la intriga bibliófila, de los detectives de libros, la figura del detective de libros, que es uno de los personajes de la novela, Faustino Pereira, el gallego Faustino Pereira, que es una figura que yo descubrí cuando trabajaba allí y que es una persona contratada por un particular y que tiene que buscar un determinado libro en pues, las diferentes colecciones y entonces uno va descubriendo cosillas que le inspiran. Y volviendo a Arniayan, ya sabemos que no es un alter ego realmente, pero sí que tiene mucho de ti. Y ya no solo en la faceta de bibliotecario, que es una persona muy inquieta culturalmente hablando, que le gustan, bueno, a mí se me quedó mucho esa frase de las mujeres fascinantes, Sí, sí, porque sí. realmente es como si también le encantara conocer gente fascinante. No, ya no solo mujeres, pero Sí, también tiene ese exacto. afán en general. Sí, el personaje, que es también lo que me pasa a mí, está fascinado por conocer al ser humano y además, particularmente, conocer a mujeres fascinantes. Digamos que las tres novelas, el personaje va conociendo a mujeres clave, que también es un poco lo que ha pasado en mi vida. La mujer para mí siempre ha sido como una puerta a conocer mundos o realidades que yo no conocía, fuente de inspiración y una especie de mentora en este caso, de determinadas capacidades. Digamos que es como un impulso de superación y de descubrimiento de cosas, una pura inspiración. En eso compartimos digamos que las tres novelas, ya te digo, tienen esa puerta que es la mujer para conocer ese mundo nuevo que se abre. Y que muchas Y veces bueno, esa puerta es un libro especial que desvela otras realidades, a veces invisibles. no tienen continuidad exacta las historias de cada libro, pero sí, digamos que es el aprendizaje del personaje y los periplos que realiza con los personajes también y las mujeres que encuentra, sí que tiene esa continuidad y siempre hay algún eje, ¿no? que los une. Digamos que cronológicamente, la primera y la segunda, o sea, la segunda va justamente después cronológicamente, aunque las dos pueden leerse independientemente, y la tercera
casi podría leerse independientemente, pero digamos que cierra y recoge muchas cosas que se han ido sembrando en las dos anteriores y digamos que va a dar sentido y a ampliar el universo y la mitología que se ha ido desarrollando. Entonces digamos que es un cierre, es un cierre. En principio no tengo pensado, o sea, quiero que sean una trilogía y ahí se va a cerrar toda la historia. ¿Y alguna vez te ha pasado Sí, algo que le haya ocurrido a Arniayan? Algo como una revelación, un aprendizaje, porque tiene mucho de... voy a emplear la palabra magia, que también la has comentado antes, sí, pero no quiero que la gente se piense que esto es cosa de magos, de sectas y cosas raras, ¿no? sí, como más místico se podría decir. Bueno, digamos que cuando digo magia, sí, magia, puede ser espiritualidad, puede ser misticismo. Digamos que yo cuando me propuse escribir esta novela, la primera novela, lo que quería era como contar una historia realista, pero con toques sí, de magia o de costumbrismo mágico, como algo un poco más, digamos que está entre la realidad y lo invisible. Entonces yo no lo veo tanto como fantasía, como, digamos, está en los límites, en las costuras de la realidad, cosillas que eh, pueden filtrarse a través de esas rendijas dentro de lo que es un entorno realmente realista de toda la novela. Pero eso tiene que ver efectivamente con cosas a lo mejor que yo he vivido por mi sensibilidad, que me hace a veces conectar con cosas que a lo mejor algunas personas podrían considerar como, entre comillas, fantasía. Pero claro, hay mucha historia de por medio. Has utilizado muchos ingredientes históricos y reales. Efectivamente, Como sí. por ejemplo en la primera parte, es que no quiero contar mucho para Sí, que no es desvelar difícil. Te demasiado, entiendo que es difícil porque sin es desvelar difícil, cosas. sí, sí, es difícil contar algo porque es que se cuenta todo y ahí Sí, está además la sorpresa claro, del libro porque son sorpresas continuas, ¿no? Cuando yo claro. empecé a leer la primera parte yo no me esperaba todo eso, aunque la sinopsis ya pues, te decía un poquito por dónde iba. Claro, Todo un mundo de descubrimientos. yo lo que, en relación a lo que te decía antes de contar una historia realista, yo lo que hago es documentarme bastante sobre hechos históricos, luego sobre todo la Biblioteca Nacional, que no me es muy difícil porque trabajando allí, durante todos los años que he estado trabajando, podía consultar todo lo que quisiera y muchos personajes que salen ahí son reales, incluso de los usuarios. Entonces, claro, me es muy fácil todo el entorno de la biblioteca real, plasmarlo en la novela y luego todo lo que es histórico, documentarme y plasmarlo ahí también. Y dentro de todo eso que es, claro, el lector cuando lo lee no sabe qué es real y qué no es real, pero hay mucho de real y mucho de historia. Y a veces incluso alguna cosa que pueda parecer fantasía de la historia es real. Entonces lo he mezclado todo y es un trabajo, la verdad, bastante laborioso a a nivel cronológico, como el mezclar, por ejemplo, la segunda novela, en Judas, Dagas y Dudas, hay varias líneas temporales. O sea, vamos desde la prehistoria hasta el siglo XIX, pasando por la época actual y conseguir cuadrar fechas, digamos, con los personajes escritores o personajes reales históricos. Es todo un trabajo, pero claro, es súper divertido también. Y lo más complicado habrá sido hilar lo que es la trama para que todo encaje, porque yo te puedo decir a la gente que nos oye que no hay ningún Deus ex machina en estas novelas, que siempre puede aparecer algo y estropearlo todo. A mí Sí, no me gustan personalmente eh, esos finales, ¿no? Con resoluciones. un Deus ex machina, pero aquí no los hay, porque cada sorpresa, todo está conectado, perfectamente conectado y no dejas cabos sueltos.
Jolín, muchas gracias, te agradezco mucho. Sí, la verdad es que cada novela, o sea, la primera novela creo que estuve casi 10 años, desde que empecé a escribirla hasta que la saqué. La segunda, pues fueron 5 años de trabajo. Y esta tercera espero sacarla en abril y llevo ya 4 años. O sea que la verdad es que le dedico mucho tiempo y mucho trabajo. Vaya, no sabía que habías estado tanto tiempo con la primera. No sé si me lo Sí, habrás dicho alguna vez. hubo muchos años en los que no escribí, pero desde que empecé me vino la idea de crear todo esto hasta que hasta que la publiqué, sí. Si quieres te cuento sobre el proceso creativo, porque es, es, es curioso, o sea, cómo escribo las novelas. Cuenta, cuenta, a ver Sí. si se nos puede contagiar un poquito a Bueno, los neófitos como cada yo. uno tendrá su forma de hacerlo. Yo lo que suelo hacer, lo hice con la primera y lo he hecho con la segunda también, es que voy cogiendo, voy tomando notas. Empiezo a tomar notas de cosas que se me ocurren que pueden estar genial en una historia, ¿vale? Hechos, sucesos, cosas relacionadas con el tema del que quiero hablar en la novela. Porque esto es muy curioso, pero yo cuando se me ocurrió escribir La danza de Azulay, yo tenía en la cabeza tres referentes, ¿vale? Para escribir, porque yo quería, o sea, yo veía que había muchísimas novelas de fantasía o de intriga escritas, pero yo no quería hacer una fantasía, quería hacer algo muy realista y que tuviera toques de fantasía. Y tenía tres referentes que te van a resultar un poco extraños. Son dos películas y una novela. La novela es Rayuela, de Julio Cortázar. Otra película es Amélie y la otra película es Leolo. No sé si la... ¿Leolo la conoces? No, la única que conozco y he visto es Amelie. Pues Leolo es una película absolutamente maravillosa, con una poética, una poesía absolutamente deslumbrante y desgarradora. O sea, es increíble esa película. Entonces, si los oyentes y tú veis esa película, se capta como algo extraño que yo quería reflejar. Igual que Amélie tiene algo muy mágico y Rayuela tiene esos paseos que hacían los personajes por el París. Todo ese ambiente yo quería plasmarlo en la primera novela, porque era un poco lo que yo estaba viviendo en esa época cuando vivía en Lavapiés. Y bueno, entonces me he ido un poco por las ramas, pero bueno, tomar notas, tenía esa idea, y entonces voy tomando notas durante mucho tiempo. A lo mejor estoy un año o dos tomando notas. Y cuando ya tengo las notas suficientes, empiezo a crear lo que es la escaleta, la forma, o sea, la estructura, digamos, lo que es estructura, la estructura de la novela. ¿Cómo voy a estructurarla? ¿Cómo empieza? ¿Cómo va a tener el nudo? ¿Y cómo va a finalizar? Normalmente intento empezar a escribir por el final, cosa que no hice en la primera novela. No hice y me estuve durante un tiempo en un atolladero, porque lo ideal, yo creo, es empezar a escribir las historias por el final y entonces ya está todo echas hacia atrás, rebobinas y sale todo niquelado, que es lo que hice en la segunda. Y nada, cuando ya tengo la estructura, ya empiezo a montar escenas, digamos. Empiezo a escribir escenas. Suelo escribir las que más me apetece, o sea, por apetencia, digamos, porque ya lo tengo en la cabeza, digamos, todo. Y voy desarrollando y luego ya empiezo a corregir y básicamente eso. Y bueno, luego también, no sé si lo harán muchos escritores, suelo tener un archivo por cada personaje, un archivo por cada trama, un archivo por cada tema también, porque claro, luego tengo muchos archivos de documentación, porque a lo mejor he tenido que leer biografías o tesis o cosas. Y bueno, soy como muy metódico con eso. Tengo todo súper ordenadito y voy tirando. Y claro, siempre en el proceso se van modificando muchas cosas, claro. Pero bueno, básicamente es eso. Y la verdad es que me siento muy cómodo con ese, porque la primera fase es como muy relajada
Y entonces el proceso creativo es más potente, porque no hay presión. Y cuando ya tienes todas las cosas que crees que son valiosas, lo que hay que hacer es montar el rompecabezas, hacer la estructura, que puede ser un poco complicado, pero al final sale y es entretenido también. Y en el proceso de documentación, investigación, muchas veces también surgen muchísimas ideas, surgen muchísimas cosas que dices, hostia, pues esto lo podría utilizar para esta cosa, esto tal, y te inspira incluso porque te pones a investigar y dices, esta historia es que no puedo ni ponerla a veces en la novela porque no es creíble y mola mucho, la verdad. Aprendes un montón de cosas. Por ejemplo, para la segunda novela investigué muchísimo sobre los sueños, que es un tema que me ha apasionado siempre y la verdad es que es una pasada el proceso de investigación porque al final estás aprendiendo cosas. Cuando has dicho que no puedes meter una historia más porque no es creíble, ¿te refieres a que no es creíble en la propia lógica de la historia? No, porque a veces, me refiero porque a veces, no recuerdo ningún caso ahora mismo, pero a veces hay historias reales, porque, por ejemplo, el mundo del misterio, esto no te lo he comentado, el mundo del misterio me apasiona, el mundo de lo paranormal y de los casos, pues eso, de los enigmas, de todo tipo. Soy súper fan de todos estos programas y entonces escucho muchos casos reales de sucesos forteanos, de cosas inexplicables. Y claro, y todo eso, de hecho, la mayoría de las cosas, la mayoría de los casos, de las cosas, digamos, inexplicables, probablemente sean un caso que ha ocurrido en no sé qué pueblo de no sé dónde. O sea, hay pocas cosas que sean así como muy inventadas, que a veces es tan increíble el suceso que si lo pones en la novela, el lector va a decir, no me lo creo. Digamos que es una cosa que observé también al escribir, lo que tú escribes tiene que ser creíble. Y algo que ha podido ocurrir realmente puede no ser creíble en una novela. Entonces digamos que hay que jugar con ese balance. Es curioso eso. La parte más increíble o más fantástica, que es la Sí. parte de los sueños, tal y como lo cuentas y tal como encaja en la historia, me parece creíble. O sea, me parece que hay que es posible que eso pueda ocurrir. Todo tiene su razón, su porqué, y todo tiene su lógica, todo está enlazado. Eso es lo difícil de, claro, intentar que las cosas sean creíbles y no cambien el tono ni exactamente. Sí, 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 sí. Y sobre las mujeres que antes comentabas, el universo de las mujeres, el misticismo, los ritos antiguos, porque todo viene desde muy antiguo. Sé que hay muchas historias sobre hermandades, sobre magia y sobre ese potencial y esa relación de la mujer con lo que es la naturaleza humana. Cuéntanos un poquito más para que la gente sepa qué va a encontrar, qué tipo de visión de la mujer va a encontrar en tus historias, en estos libros. Sí, yo creo que hay una constante que tiene que ver, supongo, con mi visión de la mujer o de las mujeres con las que me he encontrado en mi vida, que es el de la mujer poderosa, el de la mujer sanadora, el de la mujer confrontadora y un poquillo bruja, podríamos decirlo, en ese sentido, en el sentido de su conexión madre-tierra, su conexión con la naturaleza. Bruja Y o su, chamánico, o chamánica, sí, sí, bruja o para que la chamánica, gente entienda mejor, porque sí, hablar de brujas, sentido, hay gente claro, que lo puede entender más despectivo, sí, lo pero digo en el sabemos sentido, a qué te sí, refieres. sí, exactamente, lo digo en el sentido de la mujer chamana o mujer sanadora, conectada con la naturaleza. Exactamente, sí. Es la visión que yo tengo y además, ahondando un poco en todas las historias, incluso de personajes secundarios y tal, está un poco esa conexión druídica, incluso eh, antigua, de conexión.
de las antiguas sociedades matriarcales, de conexión con la naturaleza y frente a un antagonista que es una represión del poder de la mujer, que da miedo. El mito de la vagina dentata, que es un mito que tiene que ver con las cuevas, con todo lo oscuro lunar femenino, que es un mito, decía básicamente eso, que al copular el hombre con la mujer, la vagina llena de dientes le arrancaba el miembro. Y eso es un mito que lo que viene a demostrar es el miedo al poder de la mujer que se ha reprimido durante muchísimos años y que todo eso se refleja de alguna manera. Porque, digamos, no lo he comentado mucho, pero sin desvelar demasiado, hay un antagonista. Digamos que Arniayan es un guardián de la información y la sabiduría depositada en los libros que se enfrenta en estas tres novelas a un poder que lo que trata justamente es de ocultar o sepultar todo acceso al conocimiento que lleva la sabiduría. Y eso tiene que ver también con las mujeres, porque ellas están llenas de un conocimiento que nos lleva a la sabiduría también. Entonces, digamos que son los dos ejes de las tres novelas. ¿Pervive todavía esos conocimientos y esas prácticas? Por supuesto. Sí, yo conozco mujeres que practican este tipo de prácticas y claro que hay mujeres poderosas que sanan, por supuesto. Y sigue habiendo una parte de la humanidad que no quiere que muchas cosas se sepan y que no quiere que seamos libres, independientes. ¿Y de dónde viene esa fuerza en contra de ese poder? ¿Qué es exactamente? Bueno, la tercera novela ahonda justamente en la naturaleza de todo este, digamos, poder involutivo. Ahonda un poco porque en la primera se intuye un poco, en la segunda vamos conociendo y en la tercera está bastante centrado en este tema. Surge básicamente del miedo, como te he dicho antes, surge básicamente del miedo y del control, del querer controlar a la humanidad y no dejar que tengamos acceso a ciertos conocimientos que nos hacen libres. Sobre el tema del misterio, que también ya no el misterio místico, Sí, sino el el mundo. misterio negro, ¿no? Policíaco, por llamarlo de alguna Ah, manera, sí, 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 sí. detectivesco. Hay muchos ingredientes, sobre todo en Judas, Dagas y Dudas, que me gustó muchísimo. Sí. Yo te comenté y lo dije en la reseña, que ese tono me recordaba a las novelas de misterio que he leído de Arturo Pérez Reverte. Que yo cuando digo estas cosas no estoy comparando ni diciendo Ya, ya, es ya. igual o se copia. No, no, yo nunca digo eso. Todo el mundo, todos los grandes autores pueden recordarte algo o a alguien anterior o posterior a lo que ha escrito. Eso es sin duda. Pero a mí me gusta reseñar estas cosas para que la gente se haga una idea del grado literario que tiene. A mí personalmente me gustan mucho las novelas de Arturo. Conecto, ¿no? con ese tipo de narrativa. Es precisamente el que he encontrado sobre todo en Judas, Dadas y Dudas, porque hay muchísimo misterio. A mí me tuvo muchísimo en vilo Es y me tipo pareció una labor habla de Flandes, ¿no? más bien al Club Dumas, El Club Dumas, sí. sí, que luego hicieron la película. Yo cuando leí eso, vamos, yo me quedé súper halagado, claro. Además, el personaje de Diego está tan bien construido que incluso lo veía como cuando leemos, a ti también te Sí, pasará que tú ves los personajes como y si le pones cara. vieras una película, ¿no? Yo le Sí, ponía la cara de José Coronado, anda. aunque creo que Diego es un poquito mayor, no estoy muy seguro, pero o por ahí andan más o menos en la edad, pero así como dotes Sí. características, yo lo veía como José Coronado. ¿Cómo te montas esa película, nunca mejor dicho, para poder conseguir
ese equilibrio y ese tono constante en la novela? ¿Cómo lo haces? Es un rompecabezas, es un tremendo rompecabezas lo que te decía antes. Pues me he devanado los sesos cogiendo las tramas, o sea, poniéndolas mentalmente sobre la mesa. Y yo estuve trabajando como guionista durante un tiempo y a veces se utilizan, yo lo hago mentalmente, realmente no utilizo, se utilizan post-it de colores con cada tipo de trama o de escena y se van colocando como si fuera una obra de arte para que quede equilibrado. Entonces es un auténtico galimatías a veces. Pero yo lo que intento es encontrar un equilibrio en las escenas para atenuar la tensión cuando hay demasiada, para encontrar el punto justo. Muchas veces lo cambio, o sea, cojo cortar y pegar y cambio una escena y la pongo después porque creo que es el mejor momento para la resolución y no antes. Es complicado porque a veces no sabes dónde desentrañar determinada cosa sin que el otro personaje se entere, pero se entera el otro. Realmente tienes que darle muchísimas vueltas al coco hasta que encuentras la mejor forma en la que puede quedar. Y todo eso muchísimas veces se cambia. O sea, muchísimas veces volvemos a escribirlo, volvemos a colocarlo de otra manera. Es un trabajo de artesanía pura y de darle vueltas al coco un montón de veces. Un montón de veces. Pero es muy divertido, porque además cuando ya tienes las piezas colocadas y las vas moviendo es más fácil y tiene su historia. De hecho, la segunda novela a nivel de trama me resultó bastante complicado, porque había personajes que podían enterarse una cosa, luego otro no, hay diferentes, digamos, grupos de personajes que tienen una información, sobre todo la gestión de la información, o sea, la información que tienen unos personajes y que tienen otros y que tiene el protagonista es con lo que hay que jugar. Y además, al ser una novela escrita en primera persona, digamos que no puedo prácticamente contar lo que está ocurriendo en un lugar que no está el personaje. Entonces eso es otro hándicap. Pero bueno, al final es un juego de rompecabezas. Y ya pasando un poquito a lo que has comentado, que has trabajado de guionista, ¿qué nos puedes comentar sobre esa tarea que has llevado a cabo? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? Pues mira, te cuento, yo realmente empecé a escribir muy pequeñito, empecé a escribir y además relacionado con el tema de la segunda novela. Empecé a escribir con 8 años. eh, lo que hacía era cada sábado, es curioso, cada sábado escribía lo que había soñado ese día y, y empezaba a escribir cuentecillos. Luego con 12 años escribí una novela también. eh, hacía incluso programas de radio, o sea, era como muy activo mentalmente y de niño. Y como guionista empecé a trabajar, empecé a escribir mi primer guión para largometraje cuando tenía 20 años. Escribí un guión para largometraje. En esa época trabajé como supervisor de guiones en una serie, no sé si a lo mejor la recuerdas, que se llama Salir de clase. ¿Te acuerdas de esa Sí, serie? sí, sí, sí. No, no la veía, Sí, pero de vez en cuando sí que veía escenas, o sea, no la seguía, mejor dicho, sí, sí. pero sí que he visto escenas Pues y sí, sí, hice, durante hice mucho tiempo. cosillas. Hice cosillas así en la televisión. Después escribí otro segundo largometraje también de otro guión para largometraje. Y empecé formándome básicamente para escribir guiones, porque yo quería hacer cine desde niño y de hecho, trabajé en cosillas de cine y tal, estuve estudiando cine y estudiaba narrativa y me di cuenta que lo que mejor se me daba era escribir y empecé a escribir guiones. Y una de las razones por la que empecé a escribir novelas es por el hecho de que los guiones, tú escribes un guión para largometraje que estás a lo mejor 2, 3 años escribiéndolo y si esa película no se rueda, se queda en nada. O sea, no, es como Eduardo Manos Tijeras cuando dice estoy a medio hacer o algo así, dice en la película. Se queda, se queda sin realizarse. Sin embargo, una novela, yo la escribo, la publico y eso llega directamente al lector. Entonces dije, voy a escribir una novela y ese fue también el germen de empezar a escribir. Pero ese guión que a lo mejor no se lleva a cabo,
¿Te lo quedas tú? ¿Es tuyo? ¿O lo No, puedes claro. utilizar de otra forma? Sí, tiene mis derechos tiene derechos de autor y podría ser llevado al cine en algún momento. Sí, tengo un par de guiones escritos, sí. Pero ¿O bueno, podrías digamos, convertirlo en novela sí, también, sí, si sí, quisieras? sí, sí, podría novelizarse. Sí, 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 efectivamente. ¿Y la saga de Arnie Allan, la has pensado también en algún momento llevarla al cine? ¿O de momento no quieres meterte en esos líos? Primero voy a publicar la tercera. Hombre, uno siempre sueña, claro, siempre sueña con estas cosas. Ruiz Zafón decía que no quería que sus novelas se llevaran al cine. Yo personalmente creo que, bueno, y tú lo sabes, son historias bastante visuales también, muy literarias, pero también yo creo que se escribe en estos tiempos actuales, yo creo que se escribe también muy cinematográficamente. Y yo creo que podría ser una serie maravillosa, perfectamente, vamos, yo encantadísimo de que, como está haciendo Juan Gómez Jurado con su Reina Roja y sí, sí, yo no tengo ningún problema con eso. Vamos, yo encantadísimo de la vida. ¿Estarías tú al mando, supongo, en lo máximo que puedas hacer, ¿no? Tanto de guión como en producción. Sí o Lo no, digo para no, que no se desvirtúe la obra. sí, pero bueno, a lo mejor se mejora incluso. Quiero decir que tampoco soy una persona que diga tengo que estar ahí súper encima para que todo sea igual. No lo sé, la verdad, no me lo he planteado eso. Bueno, a lo mejor sí, cuando llegue el momento Claro, habrá que ver sí, 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 qué sí, sí. decisiones se toman y qué se puede hacer con la historia. Pero no sé, a mí personalmente me gustaría algún día, si alguien no soy alguien interesado, que estas novelas son completamente, pueden resultar adictivas, Sí, porque lo que sí, sí, has sí, sí. dicho, tienen elementos muy cinematográficos, ya no solo los literarios, pero todo lo que cuentan, todo de lo que hablan, ya no como historia de misterio o de magia, sino todo lo que lleva, se puede ver también, no es solamente leerlo, se puede captar de otra manera y eso es lo interesante. No daría para varias películas, supongo, para tres por lo menos, que es Yo lo básico. el formato que más veo realmente es una serie de 6 episodios, a lo mejor. Porque, y lo que tú dices a nivel visual es verdad que tiene, porque yo visualmente, o sea, creo imágenes que creo que se pueden hacer muy bellas en cine o en serie. Sí, sí, sí. ¿Y para Vamos, cuándo vamos a tener la tercera parte? pues si todo va bien, me gustaría que para abril, para fecha Día del Libro, por allí, me gustaría tenerlo preparado. Estoy ahora con el proceso de maquetación y diseño de la portada y si todo va bien, espero que salga para abril. Queda poquito, quedan apenas 3 meses para abril y sería pues el colofón a por lo menos ¿cuántos años entonces harías si publicaste? Llevabas 10 años con la primera parte, la danza de Azulay, y ya hace por lo menos 5 años que la publicaste, ¿puede ser, más o menos? La Danza Azulay se publicó en el 2016 y Judas de las Iudas enero de 2020 o 2021. Y realmente empecé a escribirlas, ya te digo, en el año 2007, justo cuando empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, empezó a surgir ahí. O sea, es Ujú. una saga que empezó a gestarse en el año 2007. Entonces llevaríamos 16 años. 16 años que te has pasado con esta historia. Trabajando en eh, la Biblioteca Nacional todo ese tiempo todo. y soñando con historias reales, porque hay mucho de autobiográfico también, y con esas grietas de lo invisible que se cuelan por las estanterías de la biblioteca.
Entonces, ¿podremos decir que la saga de Arniayan forma parte de tu vida? Totalmente, totalmente, sí. Ya no solo en el plano real, porque bueno, pues hay muchos elementos, como dices, autobiográficos, pero es que te ha acompañado, son 16 años, te ha Sí, 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 acompañado sí. y la habrás tenido constantemente en la cabeza, porque has trabajado constantemente. Y la tengo, sí, sí. Efectivamente, porque no he terminado, exactamente. ¿Y alguna vez se te ha pasado por la cabeza que no iba a ningún lado, que no tenías la manera de poner una solución a la trama o que algo no encajaba y te habías atascado? A veces hay atascos, sí. A veces hay atascos y a veces relees lo que has escrito y dices, ¿qué es esto? Esto no está bien. Y otra vez lo lees y dices, jolín, me encanta. Entonces hay un poco de todo, pero la verdad es que siempre, como es un trabajo, bueno, por llamarlo de alguna manera, trabajo, es una pasión que me encanta, digamos que siempre lo he disfrutado. O sea, es como el que le gusta correr y sale a correr, pues yo escribo y lo he disfrutado siempre muchísimo, la verdad. No recuerdo, lo único que puedo recordar un poco malo de todo este trabajo son las panzadas de corrección de a veces pues estar releyendo la novela durante muchísimas y muchísimas veces y acabar con la cabeza muy cansado, pero es lo único. Que a veces se satura, bueno, tú lo sabes también que eres escritor, a veces se satura la cabeza a uno de darle muchas vueltas a las cosas y de releer y corregir y a veces, o de crear incluso escribiendo, que a veces dices, oye, mi cabeza ya no da para más. Pero bueno, como nunca, lo bueno es que nunca he tenido prisa al escribir esta novela, nunca he tenido plazos, entonces nunca he tenido problema porque cuando me ha apetecido escribir, he escrito y cuando me sentía cansado, no me apetecía durante unos días, no escribía. Entonces ha sido muy amable todo. Ha sido muy agradable. No ha sido nunca una carga ni una obligación, todo lo contrario. ¿Y en todo este tiempo te has dedicado solamente a estas novelas o has hecho algo más? Bueno, algún relatillo escrito, pero no demasiado. También, además, el hecho de escribir estas novelas me ha demandado también mucho tiempo de documentación y de escribir, o sea, y de leer otras novelas, otras biografías. Entonces, no demasiadas cosas, no demasiadas cosas. No. Yo te digo, algún relato, pero digamos que toda la creatividad básicamente la he volcado en esto. Sí. ¿Tienes tu propia volvoreta? Volvoreta fue una bicicleta que tenía yo cuando vivía en Lavapiés. Exactamente. Pero ya no la tienes. Ya no la tengo, ¿no? Y tenía personalidad. Sí, pero no era la volvoreta de las novelas. La volvoreta de las novelas es la volvoreta que yo hubiera querido tener, que es otra bicicleta. De hecho, en la tercera novela digo exactamente qué modelo es Volvoreta. Es una bicicleta de carretera negra muy elegante, muy estilosa. Yo en realidad tenía otra bicicleta, pero la llamaba Volvoreta también. ¿Te gusta mucho Madrid? Amo Madrid, sí, sí, amo Madrid. Sí, pasear por Lavapiés, pasear por Madrid, por la cantidad de sitios y de historia que hay. O sea, tenemos una historia en esta ciudad que es increíble, es increíble. Yo vivía al lado de donde se había imprimido el Quijote. O sea, está lleno de historia y no solo la historia, incluso las cosas que ocurren cada día. Yo soy un loco de pasear por la ciudad y ir descubriendo, quedándome mirando en los bares, escuchando conversaciones. Es súper curioso, súper curioso. Y bello, o sea, yo veo belleza en las calles de Lavapiés y toda la multiculturalidad que hay allí y todo lo que ves, la belleza de un graffiti que ha hecho un artista o un apunte
una nota en una pared. Está lleno de poesía realmente, si lo ves con los ojos del poeta, que espero no perder nunca. ¿Y te has metido también por todos esos recovecos de tus novelas que hay por Madrid? En todo lo que aparece ahí he estado. No sé ¿O si en hay algún alguno? sitio que no he estado. Sí, sí, todo lo que aparece en la novela son lugares que he conocido. Sí, sí, yo no sé si hay alguno que... Pero vamos, por ejemplo, la Casa Espírita de Madrid, yo fui allí a conferencias, el edificio Críspulo Moro, donde vive Serena, he estado allí dentro y he visto cómo se ven las vistas desde allí. O sea, yo intento siempre conocer porque son lugares reales, claro, entonces puedes verlo realmente. O sea, no es una novela ambientada en Roma en el siglo I, es Madrid ahora mismo. Entonces puedes descubrir los sitios y normalmente son sitios que yo conozco o que si no he podido acceder, he intentado acceder igual en la tercera novela hay lugares que aparecen y yo he estado en esos lugares y si no he podido estar, he investigado documentación de fotos, de vídeos, de todo, cómo son esos lugares, sí, 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 sí. Para poder describirlo de la mejor manera y para sentir lo que se siente allí, efectivamente. ¿Qué otros lugares de Madrid te gustaría reflejar en otras novelas que puedas escribir en un futuro y que no estén en la saga de Arneyan? Uf, pues no sé, ahí me pillas. Tendría que dar una vuelta ahora mismo por Madrid y me vendrían un montón de sitios. Sobre todo las azoteas, me apasionan las azoteas de los edificios de Madrid, bueno, o de otras ciudades, que no te sabré decir ahora mismo exactamente el nombre de esos edificios, pero tengo azoteas de edificios por ejemplo, por todos los edificios de la Gran Vía son fascinantes. O sea, las azoteas y sus techos. en- Ahora mismo, no sé, no caigo ahora, tendría que darle vueltas. Pero los lugares que más me han atraído los he plasmado ahí. De todas formas, el tema de las azoteas queda patente. Sí, Dudas, vagas y efectivamente. dudas. Sí, sí. Sí, es una debilidad, la verdad. Sí, 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 sí. Ahora lo entiendo. No... Sí, hay el Día de la Arquitectura en Madrid, para los que vivan en Madrid y no lo sepan, que no me acuerdo exactamente qué día del año es, pero bueno, lo pueden mirar en internet, que ese día hay un montón de edificios de una arquitectura magistral que gratis puedes hacer una visita guiada a la azotea de ese edificio. Y es súper interesante, la verdad. Sí, creo recordar algo cuando Sí, las veces que he estado allí, sobre todo la sí. última vez, en los últimos años, sí que me hablaron de uno, pero al final un día fui a preguntar y alguien me dijo que no. Y yo creo que sí, no sé si era el edificio Metrópolis, pero sé que estaba por la Gran Vía. Sí, sí, el edificio de Metrópolis. Pero el día de la arquitectura hay como 5, 6 o 10 edificios que tú puedes acceder. Sí, 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 sí. Pues No sé, un buen lo mismo dato. ya no está. Luego otros he tenido que ir yo por otros medios para entrar allí. En plan investigador. En plan, en plan un poco clandestino, sí. Estos son trucos de escritor, ¿no? Son trucos Supongo. de escritor, sí, 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 sí. Que a veces hay que tener cuidado, claro, porque a veces puede ser un poco peligroso. Pero bueno, forma parte Bueno, de la labor de la vida peligrosa del escritor, ¿no? Al ¿y final qué hay te que vivir, gustaría? hay que vivir y hay que arriesgarse para escribir, yo creo. Hay que disfrutar de la vida y hay que vivirla realmente. Hombre, es que eso casi es como una labor de periodista. Sí, 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 sí. Periodista, investigador, más o menos podría ser lo mismo, ¿no? Pero Sí, es similar, pero sí. sí, Ya tú con otros fines, pero igualmente es una labor de detectivesca, ¿no? Con todo. No sé qué cosas habrás tenido que hacer, pero parece ser que, bueno, pues estas cosas a veces sí hay lugares
que no son accesibles, pero que te quedas así un poco pensando, ¿por qué? Porque no es accesible si tampoco pasa nada, ¿no? Si voy a mirar y ya está, aquí hay gente o no voy a robar nada. Yo en alguna ocasión me he encontrado en una situación de ese tipo y bueno, pues tampoco le he dado, yo no, porque yo no he hecho lo que tú, no tu labor, pero sí que podía haberme inventado cualquier cosa con tal de acceder a algún sitio y poder verlo simplemente por el placer de verlo. Claro. Hombre, yo la verdad es que, bueno, y tú puedes hacerlo también. O sea, como escritor tenemos la ventaja de que eso también muchas veces te abre puertas. ¿Sabes? Tú llegas a un sitio, por ejemplo, que no tiene acceso público, pero le comentas al propietario de la vivienda o lo que sea, mira, estoy escribiendo una novela, que el personaje está, pues, está ambientado justo en esta localización, tal, ¿te importaría que hiciera una visita, tal? Y normalmente la gente está muy dispuesta y encantada. Hace poco estaba en que bueno, tampoco es demasiado spoiler, pero una de las localizaciones de la tercera novela es el Observatorio Astronómico de Madrid, el edificio Villanueva, no sé si lo tienes localizado, está al lado del Retiro. Y, No, no lo conozco, no. y allí me abrieron las puertas cuando yo les dije que varias escenas de la novela ocurren allí, pues, la gente es súper amable y te abren las puertas sin ningún problema. Algo parecido te puedo contar que me ocurrió cuando fui, me parece que era la biblioteca, ay, no me acuerdo. La tienen, Quería ver un libro que no estaba accesible y que no había más copias en el mercado, un libro antiguo del siglo XIX de un escritor español. pero en la Ahora Biblioteca mismo no Nacional, caigo. Bueno, no, 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 no. No sé si era la biblioteca del militar, puede ser. Es que no me acuerdo, Biblioteca del creo que estaba Ejército. por Antón Martínez. Para Antón Martín, la Biblioteca de Historia, ¿podría ser? Era un lugar, tenía una especie como de claustro, si no recuerdo mal, un edificio muy grande, muy antiguo, Pero eso es la Biblioteca del y Ateneo, yo creo, lo que me estás comentando. La Biblioteca del ahora no, Ateneo, que está muy cerca de la Plaza Santa Ana, ¿verdad? creo que sí, Sí, es la creo que Biblioteca sí. de la... Sí, cuando me lo has dicho es lo primero que me ha venido a la cabeza. La Biblioteca del Ateneo es que es un sitio súper especial. En la Biblioteca del Ateneo es preciosa por dentro y era bueno, la cuna de la masonería. Ahí es un lugar de reunión masónica conocido públicamente desde siempre. Pues allí conseguí entrar, simplemente dije que, bueno, pues que era escritor, que también tenía un blog y quería hablar sobre este autor, y me dejaron entrar y resulta que el libro estaba, ay, ¿cómo era la palabra esta que utilizabas? ¿Intonsado? Intonso, sí. Intonso. Estaba así. Sí, que estaba Y con las lo hojas abrieron pegadas. para Sí. mí. Jolín. Sí, O sea, yo no sí, hice esa. nada, ni lo pedí, yo no lo sabía. Me vino la señorita y me dijo, que sepas que, ella me lo dijo de una manera más coloquial. Estaban todas las páginas pegadas y las hemos recortado para que lo puedas ver. Y yo no lo Claro. sabía. Y yo me quedé así como, digo, madre mía, me sentí un poco como profanador de ese libro. Sí, es que, bueno, sí, eso lo comento en las novelas. El tema de los libros intonsos eh, es que se hacían así porque había gente que le daba morbo, diciéndolo fine y llanamente. O sea, era como una especie de desvirgar el libro y saber que ese libro tú lo vas a leer por primera vez y no, nadie lo ha leído antes. Era sí, no sé cómo llamarlo, una filia, una bibliofilia que existía, creo que en el siglo XVIII, XIX. Y hay muchos libros intonsos en la Biblioteca Nacional y cada vez que llega un usuario y pide un libro intonso, nosotros tenemos un cuchillo, que es como un cuchillo de melonero, así largo y plano, y tenemos que ir cortando página a página para dárselo al usuario, efectivamente. Y si nadie lo pide, no lo hacéis. Exactamente. Hay un montón de libros intonsos que nunca se han desintonsado. Bueno, Sí, sí. ¿y qué razón hay para no hacerlo más que cuando te lo piden por primera vez?
Bueno, pues es conservación, simplemente. O sea, digamos que cuando se hace eso, estamos manipulando el libro. Y claro, la función de la Biblioteca Nacional, sobre todo, es la conservación. Es la difusión del patrimonio bibliográfico nacional, pero también la conservación. Entonces, si puede no manipularse y estar en el mejor estado posible, que es el estado originario, pues así lo mantenemos. Si es necesario consultarlo y para ello hay que desintonsarlo, pues se desintonsa. ¿Hay algún tipo de aprendizaje, de práctica, de formación para poder hacerlo? Supongo que habrá cursos los cursos de encuadernación, supongo que te enseñan, pero yo aprendí, tampoco tiene mucho misterio, es como abrir un sobre. El misterio lo tiene que es un cuchillo especial, plano, que es como un abrecartas que está hecho para eso. Pero claro, habrá que tener cuidado para no pasar el Claro, filo por donde no es. exactamente, sí. Pero bueno, es bastante sencillo, bastante sencillo. Sí, es curioso. Curioso, sí, curioso. El Sí, mundo de dime, las dime. bibliotecas está lleno de curiosidades así extrañas, la verdad, que muchas las he querido ahí reflejar. Sí, sí, Yo recuerdo, por ejemplo, me llamó la atención la- los primeros años que estuve en la biblioteca, cuando hacíamos inventario, que se hace cada 5 años, se hace un inventario de todos los libros, claro, vas viendo todos, y entonces ves un montón de cosas súper curiosas. Y yo recuerdo un libro del siglo XVII, creo que era, saqué el libro y, y veía que está como un poco abultado, lo abrí y había un desplegable de, digamos que en vez de una hoja era multiplicado por 8 hojas, un desplegable de un mapa. Y digo, joder, estas cosas. O a veces te encuentras libros caja, son libros huecos, o una infinidad de formatos que hay. Lo que es el forage, que es el cuando se lee algo en el lomo, al moverlo, porque hay libros, supongo que lo conocerás eso, ¿no? Que tú ves el lomo y no se ve nada, pero si inclinas un poquito las hojas, ¿sabes? Como si fueras a pasar las hojas, entonces se lee un mensaje en el lomo. Es súper curioso eso, hay un montón de páginas, o sea, de cuentas de Instagram sobre esas cosas, sobre el forage. ¿Algunos de estos fenómenos se Sí. descubren o ya están descubiertos en los fondos que tenéis allí? Eh, Todo está descubierto por el hecho de que los libros al entrar se catalogan y al catalogarlos se hace una descripción física de su contenido. Entonces, todo debería descubrirse antes. Lo que pasa es que a veces aparecen cosas que no se sabe por qué, no se han visto. O notas ocultas en libros, o a veces, sí, a veces aparecen más tarde, se descubren cosillas. Claro, cosas que a Sí, lo mejor no han sido necesarias que han verlas pasado antes para catalogarlo, ¿no? que han pasado desapercibidas, porque en realidad tú cuando catalogas tienes que ver lo que hay y comprobar todo, pero a veces hay cosas que pasan desapercibidas, efectivamente. Sí. Sí, puede haber un libro a lo mejor que dentro de la encuadernación contiene algo y eso no lo ves porque no rajas el libro para ver la encuadernación. O luego hay un montón de libros que están reescritos sobre el papel. Entonces se pueden ver no sé si con un tipo de lector, se puede ver lo que había escrito antes, por ejemplo. Entonces está lleno de cosas súper curiosas. Luego el mundo de la encuadernación es fascinante también. Los encuadernadores, como Arsenio, el personaje que aparece en la novela, es real. Arsenio Sánchez es uno de los mejores encuadernadores y restauradores de España. Y claro, él es un auténtico detective de libros en el sentido no como los que te decía antes, sino que él ve una página y te cuenta toda la historia que ha tenido esa página. A veces ha sido reescrita, te puede decir dónde se ha impreso, de dónde procede el papel.
y es una pura arqueología de libros, es increíble. O sea, es un mundo que empiezas a investigar y realmente es muy apasionante y muy divertido. Luego el tema de las encuadernaciones, no sé si has oído hablar de las encuadernaciones en piel. Había incluso libros que muchos se encuadernan en piel de ternera Pero hay libros que incluso están encuadernados en piel humana. Ujú. Normalmente se encuadran en vitela, pero hay libros incluso que están encuadernados en piel humana. O sea, hay infinidad de casuística súper curiosa en el mundo de los libros, la verdad. Yo todo eso lo he ido descubriendo trabajando aquí. Claro, si no investigas mucho, la verdad es que, pero trabajando ahí sí que descubres cosillas y es muy curioso, muy curioso. Oye, Santiago, ¿y qué es lo más raro o inexplicable que te ha pasado allí en la biblioteca? Si has tenido alguna experiencia de ese tipo. Pues a ver, hay varias leyendas y varias historias en la biblioteca. Si se Yo pueden contar. sí, porque son, o sea, entre los trabajadores es conocido el caso de en la biblioteca. Hay una sede en Madrid, en Recoletos, y hay otra sede en Alcalá de Henares, ¿vale? Que es donde se van, digamos, almacenando los libros más recientes. Entonces siempre hay leyendas, porque la verdad es que en estos sitios donde muchas veces a lo mejor, a mí me ha pasado muchas veces que se va la luz y te quedas en las estanterías a oscuras, pasa mucho. Y la verdad, si no estás acostumbrado, puede dar un poco de miedo, porque estás en un sitio enorme, un montón de cosas antiguas, digamos, de libros antiguos. Y pues siempre hay leyendas, pues por ejemplo en Alcalá de Henares hay la leyenda de un hombre que durante la construcción del edificio murió y pues cuenta la leyenda de que ahí está escrito esa persona y tal. Yo no he tenido el honor de conocerle, pero sí que es verdad que en la planta 12, que es la planta más alta de los depósitos del Salón General, que de hecho aparece en las novelas, todos los trabajadores, a mí me ha pasado también, a veces tienes una sensación extraña. No sabría describirlo, pero a veces tienes una sensación rara. Es verdad que hay muchos ruidos por el tema de las tuberías, del aire y todo esto, pero no sé, en la planta 12 sí hay una sensación a veces rara. Y ha habido cosas, historias un poquito truculentas en la biblioteca. Por ejemplo, el caso de un usuario que se cortó las venas en el baño que está al lado del salón general de la biblioteca. Y también tenemos que tener en cuenta que es un edificio muy antiguo, un edificio muy antiguo construido sobre un monasterio de monjes recoletos. Y bueno, todos los lugares con historia, pues tienen historia. Que de momento no ha pasado nada, bueno, inexplicable, extrañamente inexplicable, No, ni nada que puedas decir, bueno, esto no, no, esto es sensaciones. Es verdad misterio. que sí, no, lo único sensaciones. Sí que es verdad que a veces hay que tener alguna sensación rara, pero nada muy inexplicable, como dices tú. Sí. ¿Te consideras una persona sensible hacia ese tipo de sucesos o de eventos que puedan haber por allí? Bueno, tan sensible como un sensitivo, ¿te refieres, no? A una persona sensitiva. Sí, para percibir, para más que otras personas, que hay gente que Sí, dice, no, no me "No, aquí esto considero. no veo nada", pero a lo mejor tú tienes otra capacidad de percepción. Yo no me considero un sensitivo en el sentido de que hay personas, porque esto lo descubrí cuando investigué todo el tema este del espiritismo. Hay personas que van a lugares y dicen conectar con energías o personas que hay ahí y verlo. Yo no, eso no. Pero sí me considero sensible en el sentido de estar en un lugar y sentir la energía que pueda haber y
Sí, y ver si si hay sitios en los que me siento muy cómodo, otros en los que me siento muy incómodo. La gente a lo mejor no percibe nada diferente, pero eso sí me ha pasado. De sentir la energía de determinados lugares. De eso hablo mucho en las novelas también, la figura de los lugares de poder. O sea, lugares como la Catedral de Santiago de Compostela, muchas iglesias, la ermita de la Veracruz en Segovia. Hay lugares que tienen cierta energía, no sé si será algo telúrico, magnético, pero hay lugares que efectivamente tienen algo especial. Y yo a veces lo he sentido, a veces lo he sentido. Pues hemos ido al final un poco al tema casi paranormal, rozándolo, pero Sí. bueno, que de todas formas el escenario vale la pena porque es donde se desenvuelven tus novelas, tu vida diaria también, y Sí. bueno, sí, está relacionado. Y vamos a ir terminando. ¿Quieres comentarle algo al público sobre tus novelas? Lo que sea, algo que se te pase por la cabeza. Sí, bueno, yo creo que si tienen una sensibilidad respecto a algo más que lo que podemos ver o tocar, yo creo que estas novelas quizá le puedan tocar. Es lo que yo creo que podría decir. Muy bien, Santiago. Me lo he pasado genial. Vamos a dejarlo aquí. Si te Pues parece alguna vez, podríamos hablar un poquito, si crees que tienes muchas historias que contar sobre la biblioteca, sobre curiosidades. sí, Y en otra ocasión podemos o vernos incluso y hacer otro programa pues para comentar estas cosas que seguramente que es muy interesante, aunque en genial. tus novelas ya hay una buena dosis. Sí, Sí, a mí me gustaría seguir esta charla, pero vamos a dejarlo aquí. Y nada, estupendo. lo dicho. Y mientras tanto vamos a esperar a la tercera novela. ¿Cómo se titula? ¿Le has puesto título ya a la tercera parte? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, pero, pero no puedo desvelarlo todavía. Tengo el título desde hace bastante tiempo. Sí, de hecho, la primera versión final tiene bastante tiempo ya. Y tengo título, pero lo desvelaré a su debido momento. El título y la portada no tardará demasiado en aparecer. Nos dejas con la intriga. Pues muchas gracias Santiago por este ratito. Seguro que la Muchas gente gracias. se lo ha pasado genial, como yo. Me interesa que tenga la misma experiencia cuando traigo a alguien invitado al programa. Y espero que te vaya muy bien con la nueva parte del libro, que por supuesto vamos a publicitar en Cosmoversus en cuanto salga. Vamos a ver, a esperar qué es lo que nos trae, qué título es, cómo es la portada y con qué nos vas a sorprender. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer, un súper placer estar hablando contigo. Igualmente, Santiago. Un Un abrazo y nos vemos pronto. un abrazo.